Maldición, Spanx, balbuceé, mientras daba la 10ª vuelta al vecindario. Mi novia me seguía de cerca, haciendo lo mejor para llamar a ese estúpido animal con su dulce voz. Creo que esta vez no va a aparecer, le dije, aunque no sé si prefirió ignorarme o estaba demasiado ocupada revisando unos arbustos. Claro, como si el animal estuviera tomando una siesta en un jodido arbusto. El perro fue un regalo de Navidad de sus amigos, quienes me odiaban y sabían que no me agradaban los perros. Supongo que creyeron que eso nos separaría, pero aprendí a tolerar a ese sucio y oloroso animal solo para molestarlos. A medida que pasaba un poste telefónico, iba pegando cada uno de los carteles de perro perdido que teníamos. Quería tomarlos y hacerlos pedazos, a ver si así terminaba toda esa estúpida preocupación por ese perro. Oye, amor, mi novia me llamaba, ¿puedes ir al café de la otra calle y traerme un chocolate caliente? Hace mucho frío y no quiero congelarme aquí afuera. Gracias. Oh, bueno, si es por eso deberías entrar, querida, pensé, así que te preocupa congelarte a 15 grados en vez de pensar en el perro primero. Por Dios. Por supuesto, le contesté en un tono medio sarcástico, viendo sobre mi hombro cómo revisaba detrás de un hidrante. Amo a esa mujer, pero, Dios santo, puede ser tan estúpida a veces. Mientras giraba la esquina, cerca del café, un volante llamó mi atención. Perro encontrado fue lo primero que vi, seguido por la foto de un labrador igual al nuestro. Me acerqué para poder leerlo, haciendo una nota mental sobre ir al oculista por nuevos lentes. Labrador hembra fue encontrado a las 5:20 p.m. el jueves 14 de mayo, en la esquina de Liberty City con Franklin. El perro tiene alrededor de un año. Labrador negro, con un mechón blanco en forma de corazón bajo la barbilla. Cola un poco torcida, con cojera en la pata trasera izquierda. Collar café, sin nombre. Muy amistosa. ¡Genial! Pensé, alguien encontró al maldito animal. Había algo escrito más abajo en letra pequeña, pero no le presté atención pensando que era información de contacto. Lleno de alivio, no por encontrar al perro, más bien por haber terminado la búsqueda, llamé a mi chica. ¿Qué pasa? Preguntó, poniendo su mano en mi hombro. Oh. Exclamó, complacida, notando al fin el póster, mira, es Spanx. Dijo leyendo, para confirmar que el perro que mostraba era el nuestro, oh Dios. Gritó echándose atrás, y comenzó a llorar de pronto. ¿Pero qué pasa contigo? Pregunté, alguien encontró al perro y te pones así. No dijo nada, solo se limitó a apuntar al volante. No entiendo, dije, volteando hacia el póster y leyéndolo en voz alta, suponiendo que algo me faltó. Nada me pareció extraño, hasta que se me ocurrió leer la letra pequeña. Sabía apoyo. Desde que era muy pequeño me gustaron las lechuzas. Son animales que a mi parecer son majestuosos, su forma de vuelo tiene tal elegancia como el de la más hermosa bailarina. Sin ruido, en calma y cuando menos te lo esperas, atrapa a su presa. El fin de semana anterior fui de visita con mis padres a visitar a mis abuelos, vivían en un área que si bien, no puedo llamar rural, podría decirse que era pintoresca, con áreas muy espaciosas de campo donde correr y un clima más bien fresco, ideal para el chocolate artesanal de la abuela. Todo habría salido perfecto, de no ser por un pequeño detallito. El día entero lo dediqué a jugar con mis primos y mi hermana, quien por cierto tiene una manía extraña de guardarse objetos que encuentra por el camino en sus bolsillos. No es una cleptómana ni mucho menos una ladrona, solo era curiosa y tomaba lo que le gustaba, normalmente cosas como rocas, una que otra canica de mi pertenencia, en ocasiones pequeños animales como insectos, arañas, pequeños reptiles y anfibios. Caída la noche estábamos sentados alrededor de la mesa, mis padres y mis tíos hablaban con mis abuelos, prestando un poco o nula atención a los niños que comíamos en una mesa cercana a la de los mayores, saciados ya y cansados por perseguir un pequeño sapo que mi hermana Stephanie introdujo a la casa en uno de sus bolsillos. Los niños nos fuimos a dormir, todos dormíamos en un mismo cuarto a excepción de mi primo Mike, que ya tenía edad para estar con los adultos y hablar de quién sabe qué cosas con ellos. Estoy seguro que las conversaciones de los adultos no son tan divertidas como para escucharlas, lo único que logré escuchar fue algo sobre la universidad y que nada de noviazgos, bueno, ¿quién quiere entender a los adultos?
Me fui con mi hermana y mis primos a la habitación que los abuelos prepararon para nosotros. Éramos 4 niños, pero la habitación era espaciosa y llena de cosas divertidas que por la mañana veríamos, como un enorme tocadiscos del abuelo. Me desperté y escuché algo muy raro, pero a la vez, muy interesante. El ulular de una lechuza. Me asomé por la ventana y sí, tenía razón, era una hermosa lechuza blanca con partes grises cerca de la cola. Mi curiosidad me obligó a seguirla y sin darme cuenta, no solo salí de la casa, sino que también, no sabía cómo regresar. Logré divisar a lo lejos una pequeña casa y con el miedo que traía conmigo caminé rumbo a ella. Al llegar toqué la puerta 3 veces y segundos después un hombre muy alto abrió la puerta. Recuerdo que llevaba un polo negro y corto, con una espesa barba, daba la impresión de ser un cazador. Con un tono serio me saludó y preguntó sobre si me había perdido. Con algo de miedo le respondí afirmando que sí me había perdido y que si me podía ayudar para regresar a mi casa. Él me dijo que entrara en su casa, que me ayudaría a encontrar el camino de vuelta a mi hogar. Como iluso acepté entrar sin pensármelo 2 veces. Al entrar me di cuenta que lo había pillado cenando. Él me invitó a acompañarle en la cena, ofreciéndome un poco de la carne que tenía. Rechacé la invitación alejando la comida. Intenté mentirle sobre que tenía dolor de estómago, pero este no se lo creyó y seguía insistiendo. No sé si era por educación o por ignorancia, pero tomé asiento. En ese momento escuché de nuevo un aleteo ulular familiar, así que me asomé corriendo a la ventana más cercana que tenía y pude ver a aquella lechuza que me condujo a este lugar entrar, volando muy cerca de mí. Entró por otra ventana que se encontraba abierta y se posó en el hombro de aquel hombre. Acto seguido este le dio un trozo de carne cruda y comenzó a conversar conmigo. ¿Te gusta mi mascota, eh? Sí, respondí tímidamente. Si te gustan estos animales puedes bajar conmigo al sótano, ¿te apetece? Una parte de mí me decía que no debía acompañarlo, pero la otra parte decía que sí. No sé si por curiosidad o por cualquier otra razón accedí a bajar, pero me arrepiento de haber tomado esa decisión. Era una habitación oscura, se accedía a través de unas escaleras metálicas, una apariencia de estar oxidadas. Al presionar el interruptor que se suponía que encendía la luz de la habitación, un pequeño foco de 90 watts se iluminó como un rayo de color amarillo intenso, que colgaba, de forma vacilante, de un cable que daba la sensación de que de un momento a otro caería al piso haciéndose polvo, pero con aquella luz tenue pude divisar una gran cantidad de estas aves. Unas descansando, otras perturbadas por la luz, y otras más comiendo pequeños trozos de carne cruda. Tenía alrededor de 20 a 25 de estos animales, pero lo más inquietante que encontré en aquella habitación era lo que parecía ser un cuarto frigorífico al final de esta en la que destellaba una brillante luz. Cuando me acerqué logré identificar que afirmativamente se trataba de un cuarto frigorífico, que al abrir un frío que era anormal recorrió todo mi cuerpo, pues en aquella sala se hallaba algo que, para un niño de mi edad, era lo más traumante y perturbador que hubiera visto. El cuerpo inerte de una pareja. Estos parecían estar desmembrados, esa era la fuente de esa extraña carne que comían los animales. El cazador me intentó atrapar, pero, sin saber cómo, logré escapar a coste de un zapato. Después de haber dejado a ese bruto encerrado, me dispuse a huir de esta casa, pero antes de que me pudiera dar cuenta las lechuzas que se encontraban conmigo alzaron su vuelo y en un instante para otro comenzaron a atacarme en bandada, sobre todo la lechuza que acompañaba a aquel hombre, quien fue la única que me siguió fuera de la casa. Entre cortadas, hematomas y heridas menores, esa lechuza sí dejó marca en mí. Un arañazo en el rostro que me cegó un instante. No paré de correr, y cuando recobré mis sentidos esa ave ya no estaba. Agotado y asustado, desfallecí. Sin saber cómo desperté a la mañana siguiente en la casa de mis abuelos con todos mis familiares alrededor mía. El rostro me ardía por el arañazo de aquella lechuza, y después de un largo sermón por parte de mis padres sobre salir al bosque, recibí un largo abrazo de mi mamá. Nunca hablé sobre lo que me pasó nada con nadie. Volvimos a casa dejando a mis abuelos, mis tíos y primos de igual manera. Pensé que ese recuerdo no me seguiría atormentando más, pero todas las noches desde la ventana escuchó unos golpes, rasguños, y ese ulular peculiar sumado con un aleteo silencioso, como una sombra, como si fuera un fantasma. Hasta que nos traigan el café que pedimos, quería hablarte de un sueño inquietante que tuve el día de hoy.
Andaba caminando por un desierto y una figura monstruosa estaba parada a algunos metros de mí, tenía una especie de sotana roja como la de los sacerdotes, color sangre, y una cabeza de cerdo, deforme y con incrustaciones de tornillos, que trazaban una sangrienta línea entre su frente y su ojo derecho. Saliendo de la terrible conmoción, me eché a huir, sin saber a dónde ir, me escondí en unas rocas grandes, miré a la derecha, y él estaba parado ahí. No sentía que corriera tras de mí, solo aparecía cerca mío. Unos metros más allá, sumergido en un profundo pánico, vi una especie de fábrica abandonada, y corrí a esconderme. Parecía ser un almacén de estantes metálicos polvorientos y sucios, lo sé por la luz del sol que pasaba por la ventana. No parecía un buen lugar para esconderse. Abrí el otro cuarto, estaba totalmente oscuro, entré y cerré la puerta, busqué el interruptor de la luz, lo prendí y él estaba frente a mí. Su sola mirada me paralizaba, me quemó todo el cuerpo. Sentí mi piel arder, pero no vi el fuego, él no hacía nada, solo miraba. Vi mis manos que se derretían al rojo vivo y luego desperté agitado de la pesadilla, pero aliviado. ¿Y cómo te sentiste? Como en el infierno, espero nunca estar en ese lugar. Pero ya lo estás, soy tu perseguidor y te traje hasta el infierno. Este restaurante, solo es una representación mental en tu afán de huir de tu destino. En realidad, tú estás parado en una montaña de cabezas humanas, a punto de ser lanzado al mar de fuego, donde nadan los cerdos con cuerpo de hombre, como tú. ¿Pero qué hice? Tú lo sabes más que nadie. A mi papá nunca le ha gustado la Navidad. Bueno, no es que no le guste, es solo que nunca quiere festejar la Navidad con una cena navideña. En toda mi niñez e infancia he pasado la Navidad sin esa tradición de la cena de Nochebuena. Mi mamá siempre ha dicho que eran temas personales de mi padre y que no me entrometiera, y durante mucho tiempo respeté eso. No le he preguntado el por qué desde ese entonces, pero una noche me cansé, la maldición de la naturaleza humana. La curiosidad me abatió y finalmente me dejé llevar. Justo en Nochebuena se me ocurrió preguntarle: papá, ¿por qué no podemos celebrar la Nochebuena con una cena? Impactado por la pregunta, no dice nada. En ese momento pensé que no me diría nada y que dejaría la conversación hasta ahí, pero me sorprendió ver que él estaba de acuerdo en decirme la verdad. Ahora no sé si fue un error el preguntarle, yo creo que no, porque desde ese entonces estamos más unidos que antes. Supongo que en cierta forma valió la pena el preguntarle, aunque me dejaría con la duda existencial de qué hay más allá después de la muerte. Luego de tomar asiento enfrente de él me sirvió una taza de café de la típica marca barata y comenzó a hablar. Yo tomé el papel de oyente. Recuerdo exactamente todo lo que sucedió esa noche de Navidad en el 86, en ese entonces. Solo tenía 14 años, ahora soy un viejo de 48 años, y aún así no logro hallar lo que en verdad sucedió ni el porqué de eso, pero desde ese entonces no me ha gustado la Navidad. Año 1986, era víspera de Navidad. Mi madre estaba preparando la mesa para la cena con toda la familia, mis abuelos, mis tías, mis tíos, mis primos pequeños y los de mi edad, todos reunidos en esa mesa, disfrutando de la fría noche de Navidad, cálidos en un mismo techo. El olor seductor del banquete navideño me reconfortaba y me emocionaba. Mi hermana pequeña, tu tía Lucky, solo estaba interesada en los regalos que recibiría esa noche. En ese entonces ella solo tenía 4 años, era como cualquier otro niño en Navidad. Aunque había algo que me desalentaba, mi padre no estaría para la cena, llegaría después de que todos los invitados se fueran, pues su trabajo lo solicitó para un viaje de negocios en una ciudad la cual quedaba a 7 horas de viaje, para esa misma noche, pero prometió que llegaría lo más rápido posible y que iba a traer el disfraz de Santa. Me imaginé que mi papá quería impresionar a los niños de la cena, o en otro caso solo a tu tía. Así siempre ha sido, siempre trataba de dar la mejor impresión. La mesa ya estaba lista, todo en su respectivo lugar. Luego de unos minutos habían llegado los invitados, toda la familia reunida nuevamente como era costumbre en cada año. Mis tíos llegaron junto a mis primos, Peter, el más pequeño de mis primos, con solo 6 años de edad, y los otros, Alex de 15, Juan de 12 y el mayor de todos nosotros, Brian de 17. Mis abuelos llegaron después y como siempre llevaban regalos para mí y para tu tía Lucky. Luego de recibir y guardar esos regalos todos tomamos asiento en la mesa,
Era lo usual, primero oración y dar gracias, luego mi madre dio la noticia de que mi padre estaría ausente esa noche, luego eran los chismes e historias de mis tíos y barra o tías, mientras que mis primos y yo estábamos hablando, diciendo todo tipo de chistes e incluso algunas historias de terror. En algún momento nos llamaron la atención, debido a que no debíamos contar historias así en la mesa y menos en Navidad. Sin más vacilación, nos sirvieron y luego comenzamos con el festín navideño. Sin mentir, era delicioso. Hace tiempo que no recuerdo el sabor de la comida que hacía tu abuela, era un manjar divino. Como decía mi la cena, mi mamá guardó un plato a mi papá, y finalmente comenzó la reunión entre adultos, mientras que mis primos y yo contábamos historias de terror para distraernos. Por supuesto, mi madre nos permitió hacerlo debido a que los adultos estaban en la mesa hablando sobre sus cosas, así que nos dejó contar nuestras historias de miedo. Luego 2 toques a la puerta llamaron la atención de mi madre. Confundida abre la puerta y de la nada se abre paso un Santa Claus siniestro, al menos esa fue mi opinión al verlo por primera vez adentro de la casa. Al estar adentro, lo primero que hizo fue pasearse en los alrededores de la casa, como si tuviera curiosidad del lugar y estuviera observando y analizando cada rincón del entorno. Cuando lo vi, lo primero que pensé fue: ¿ese es el disfraz de mi padre? ¿Acaso no pudo encontrar algo mejor? En ese momento algo no me parecía normal en ese disfraz de Santa. Luego de pasearse por la casa fue a la sala y vio el sillón donde mi padre se sentaba los domingos a ver televisión, y se sentó sin más como si ese fuera su sillón. Allí se quedó durante la velada de Nochebuena, no se movió ni habló durante varias horas, solo se quedaba mirando a la nada sin reaccionar. No fue hasta que a una de mis tías se le ocurrió la brillante idea de tomarse una foto en el regazo de Santa. Al escuchar esa loca idea de parte de mi tía completamente ebria, me negué inmediatamente, al igual que mis primos mayores, que al parecer tampoco se confiaban de ese excéntrico Santa Claus. Los únicos voluntarios en la cena eran Lucky y Peter, quienes se sentaron de forma obligada al regazo de Santa. Peter parecía calmado, tranquilo y despreocupado como un pequeño niño normal, pero tu tía Lucky estaba inquieta e incluso lloraba de pavor y miedo al ver a ese horroroso Santa. Berrinchaba y pataleaba para salir de calmó un poco. Mi tía rápidamente sacó la foto, que hasta el día de hoy me sigue perturbando en mis más oscuros sueños. Mi madre agarró a Lucky inmediatamente, y cuando ella se encontraba en los brazos de mi mamá se calmó. De hecho, luego de unos minutos se había quedado completamente dormida. Luego de ese extraño comportamiento de parte de tu tía Lucky, todos nos fuimos sin decir nada más. Me despedí de mis primos, los cuales estaban tan confundidos como yo por esa sensación de que ese no era un Santa normal. Al ver la cara de temor y confusión de mi madre, supe que ella tampoco sabía acerca de ese Santa. Ella sospechaba al igual que yo que ese sujeto no era mi padre. Finalmente todos mis familiares se fueron y mi mamá cerró la puerta delicadamente, como si ella no quisiera hacer un paso en falso que alertara al hombre que estuviera sentado en el sillón favorito de papá. Luego ella se dirigió al teléfono más cercano para llamar a la policía. Justo cuando lo tomó, el sujeto con disfraz de Santa Claus se levantó violentamente del sillón y en la bolsa de lana roja, que no me había dado cuenta que traía hasta ahora, sacó un regalo, un enorme regalo envuelto en papel de color carmesí y un listón verde muy bonito. Lo dejó cerca del árbol de Navidad y se fue hacia la puerta principal, la abrió y salió de la casa para luego desaparecer en el oscuro abismo de la villancicos y cascabeles sonando por el ambiente. Por pura curiosidad me dirigí hacia el regalo, el cual lo comencé a abrir con cuidado y dedicación. Primero desaté el listón de un suave tirón, luego comencé a desenvolver el papel de color carmesí alrededor del regalo. Luego de desenvolverlo me di cuenta que era una caja de un color carmesí eléctrico. Al abrirlo veo lo que había adentro. Me sorprendió ver que era el reloj de mi abuelo, que le había heredado a mi padre, y esta mañana antes de irse dijo que me lo daría a mí como regalo de Navidad cuando volviera del trabajo. En ese momento pude notar una sensación cálida de afecto y una corriente dulce que resbalaba por mi rostro. El símbolo del amor de un padre lo tenía adentro de esta caja junto con un mensaje escrito en una carta que decía: Feliz Navidad, hijo, lamento no haber aparecido esta noche, mándale un abrazo a tu madre y a tu hermana de mi parte, dulces sueños, con amor, papá. Pero antes de darme cuenta de lo que realmente pasó, mi madre, desconsolada, me tocó débilmente el hombro y sollozando dijo: Hijo, hablé con la policía por teléfono, tu padre falleció en un accidente de tránsito esta noche antes de la cena. Al escuchar eso, antes de llorar, me pregunto de solo una cosa en ese momento: ¿entonces ese sujeto en el disfraz de Santa Claus podría haber sido mi papá?
Al terminar de contarme lo que había pasado, el motivo del por qué mi papá nunca quiso celebrar la Navidad con una cena en la medianoche, me quedé sin palabras, era incapaz de decir algo en ese momento, mi mente era atormentada de preguntas e interrogantes que mi papá no podía contestar aunque quisiera, el mar de dudas fue interrumpida por mi padre, quien se levantó de su asiento y comenzó a buscar una caja que tenía escondida en el ático de la casa, tras tanto buscar finalmente pudo encontrarla y empezó a hurgar en ella, entre recuerdos y objetos olvidados llenos de polvo agarró una foto en la cual él aseguraba que es la misma en la que se encontraba la tía Lucky sentada en el regazo de ese tal Santa Claus, al verla no lo podía creer, no podía creer que era auténtica la foto y el relato de mi padre, todo lo que decía era cierto, podía ver a mi tía llorar de terror en el regazo de ese tétrico y horrendo Santa Claus, lo que era probablemente esa cesante duda existencial surgió nuevamente, es posible que exista algo más allá de la muerte y esto es prueba de ello. Debajo de tu cama. Debajo de tu cama, de día es paz y tranquilidad. Aunque no lo sepas, en la noche ya no es lo mismo. Debajo de tu cama yo voy a estar esperando y acechando sin descanso sin igual. Te estaré esperando, no descansaré más. Tú no me agradas pero te esperaré más. Aunque en la noche te acecharé más. Cuando te pones los zapatos, yo te miro y acaricio, soy tu mejor amigo acá. Si no me haces caso, las cosas saldrán mal. Por favor, esto no es una broma, ¿por qué no lo tomas con más seriedad? Yo te esperaré, yo te arroparé, yo te observaré y yo te mataré. Esas son las palabras inquietantes que encontré en una nota. Soy un hombre soltero, creyente en lo paranormal aunque ateo. Muchos me dicen que cómo puedo creer en fantasmas si no soy creyente, pero bueno. Eso no es lo que interesa sino, cómo empezó todo esto. Soy una persona normal, tengo deudas, amigos, familiares. Todo lo común de una persona normal, pero últimamente algo ha estado haciendo mucho ruido debajo de mi cama, no le puse atención pero fue un grave error. Bueno, ese mismo día en la noche me llamaron y me levanté, cuando regresé logré ver una silueta en mi cama. Me asusté pero pasé de ella. Pero cuando me fui a acostar, sentí que me acariciaron. Me asusté pero no abrí los ojos, pensé que era mi imaginación y me dormí. Sentí que algo me raspó, me levanté y vi una forma extraña y me dijo calla, no te haré daño. Me levanté, tomé mi pistola y le di 3 tiros en la cabeza. Me fui corriendo y me largué lo más rápido que pude. Y me mudé. Hace poco recibí una llamada. En ella una voz me decía, te encontraré, no importa cuánto me cueste, mi promesa se cumplirá. Desde ese día estoy pensando en qué era eso. Ya no puedo con esto, me ha estado persiguiendo, me ha estado acosando. No puedo dormir, no puedo caminar sin tener que voltear sobre mi hombro cada 30 segundos. Solo existe una forma de deshacerse de él, son solo 2 pasos. Tan solo 2 pasos. El primero, y más fácil, es asesinar a tu mejor amigo. En serio, eso es lo más fácil, ¿por qué debes hacerlo? Porque él adora la traición, y no hay nada mejor que traicionar a quien más confianza te tiene. Pero por nada del mundo lo trates de engañar, porque él sabrá si lo haces, y si tan solo tratases de engañarlo. Nunca escaparás de él. El segundo paso, el más difícil. Lo único que tienes que hacer es sentarte y escribir esta carta tal cual y como le estás leyendo y la debes dejar en un lugar donde alguien la pueda leer, de esta forma selecciona a su víctima. Pero mientras la estás escribiendo, él estará al lado tuyo, tratando de llamar tu atención. No voltees. No importa lo que escuches, lo que sientas en tu mejilla, nunca debes voltear a verlo, si tan solo te atrevieras a voltear. Lamento tener que pasarte esta maldición a ti, pero él está al lado mío, ya no pude soportarlo y tengo que deshacerme de él. Ahora tú eres quien debe deshacerse de él. Escribe sin verlo.